En este comienzo de liga, estos dos partidos que lleva el Barcelona, uno contra el Cádiz y el otro contra el Getafe, es una pequeña probadita, es un bocadillo de lo que nos espera durante toda la temporada. Y quiero dividirlo en dos apartados. En una cajita simbólica vamos a meter los rivales difíciles que nos vamos a enfrentar en liga. Y segundo, el arbitraje. Esa es la primera cajita. En la segunda cajita vamos a meter lo que es la caverna y el propio barcelonismo. Pero hablemos primero del arbitraje y de los rivales. A diferencia de lo que dicen mucha gente, la liga es una gran competición. Hay grandes equipos. Está el Sevilla, está la Real Sociedad, está el Atlético, está el Villarreal y está el Atlético Madrid y sobre todo está el Real Madrid. Grandes equipos hay en la liga y cualquiera te puede dificultar las cosas, como ya vimos en Getafe se le dificultó al Barcelona, es cierto, y ahorita vamos a hablar más de eso, lo del arbitraje, hubo un arbitraje terrible, pero esos equipos pequeños como el Getafe, como el Cádiz, saben jugar bien, saben encerrarse atrás, todos juntitos se ponen y bueno, hacen un buen muro. Y se le dificulta a cualquier equipo ganarles. Y al Barcelona más que nada se les dificulta. ¿Por qué? Por nuestro estilo de juego. Entonces hay grandes rivales. Y ya no decimos de los demás que hemos mencionado. Villarreal, Atlético, Real Sociedad y sobre todo el Real Madrid. Entonces, por un lado eso. Y también quiero hablar del arbitraje. Ganar esta liga va a ser difícil por el arbitraje. Hemos visto cómo el Barcelona en estos dos partidos, este comienzo de liga, 3 penales no se les ha marcado al Barcelona, penales claros, donde no ha entrado el VAR. Y uno se pregunta por qué no entra el VAR, si el VAR está para ayudar a los árbitros y corregir los errores que a veces pues ellos van a cometer porque no pueden ver todo, no pueden ver todas las jugadas. Entonces para eso está el VAR. Entonces el VAR no ha entrado a corregir esos errores. Penales claros que no se le han pitado al Barcelona. Y hemos visto también como el Real Madrid, el principal rival del Barcelona en esta liga, bueno, ha sido lo contrario. El VAR los ha ayudado y no les han pitado penales en contra. Entonces va a ser difícil ganar esta liga. Y esto es el comienzo, llevamos apenas 2 partidos. Imaginémonos lo que va a pasar de aquí en adelante. Se nos va a dificultar mucho en cuanto al arbitraje. Sabemos lo que es el arbitraje en España, que siempre están tirando para un lado. Cualquier jugada dudosa en contra del Real Madrid, no la pitan. Cualquier jugada dudosa a favor del Real Madrid, la pitan. Y viceversa con el Barcelona. Entonces va a ser difícil por ese lado. Ahora, en el otro apartado, y eso es lo que más me preocupa a mí, porque ya nos envuelve a nosotros los barcelonistas, es la caverna, que ya sabemos cómo funciona, que ya sabemos cuál es el trabajo de ellos. Siempre crear inestabilidad en el barcelonista. Ese es el juego de ellos. Si el Barcelona pierde, no van a hablar de por qué perdieron por los árbitros o porque hubo un gran rival. No, de lo que van a hablar. Bueno, ya lo hemos visto en estos 2 partidos contra el Getafe. Principalmente contra el Getafe. El Barcelona empató, pero no se habló de que el Getafe es un gran equipo, se encierra bien atrás, juegan todos juntitos, hacen un muro. No se habló de eso. No se habló del arbitraje tampoco. De lo que se habló y lo que habla la caverna es de que Xavi no tiene idea de fútbol. También hablaron de que por qué se metió a Rafinha. Se critica más que nada lo relacionado con el Barcelona, con Xavi, con los jugadores y con el juego. Eso es lo que va a criticar la caverna. Entonces, eso me preocupa.
pero lo que más me preocupa, y es lo que quiero hablar de esto más profundamente, de lo que más me preocupa, es del barcelonismo de algunos. Y estos dos partidos que hemos jugado, concretamente el del Getafe, es una muestra de lo que hacen. Yo no sé si lo hacen queriendo o sin querer, o porque no saben, o lo hacen de mala manera. En vez de hablar del arbitraje, que fue un arbitraje pésimo, donde no se jugó ningún partido, donde el Barcelona no pudo jugar, pero no porque no haya querido jugar o porque no haya tenido ideas de juego, sino porque no se pudo jugar contra el Getafe. Interrupción tras interrupción, golpes tras golpes, agarradas a Lewandowski, agarradas a Rafinha, agarradas a todos los jugadores del Barcelona, pegándoles, amarillas que no se marcaron, penal que no se marcó. Entonces, en vez de hablar de eso, y sí, algunos sí lo hablaron, pero también hablaron, y eso es lo que me preocupa del juego del Barça. Como que diciendo que el Barcelona no juega nada, que Xavi no les está dando herramientas a este equipo, que por qué mete a Rafinha, por qué mete a este jugador, por qué no hace los cambios antes, por qué no hace esto y aquello. En vez de enfocarse en lo del arbitraje, que fue una vergüenza, fue un desastre, bueno, se ponen a criticar el juego del Barça, sabiendo ellos que es muy difícil jugar de esa manera. Muy difícil tener un juego fluido, y más el Barcelona, que depende de su juego, depende de volver el balón de un lado para otro, depende de tener el tiempo necesario para poder hacer las jugadas. No se pudo, hubo interrupción tras interrupción, y ellos lo vieron, pero yo no sé por qué no hablan principalmente de eso. Y si fueron capaces de criticar al equipo, de criticar a Xavi, de criticar a los jugadores, ¿qué nos espera durante el resto de temporada? Porque partidos difíciles vamos a tener, partidos donde no ganemos, donde nos pongan el autobús y donde nos den de golpes y donde nos hagan de todo, vamos a tener partidos donde vamos a perder. Eso lo va a ver durante el resto de temporada. Nos vamos a enfrentar a grandes equipos, principalmente al Real Madrid. ¿Qué pasaría si perdemos un partido contra el Real Madrid y nos golean como sucedió la temporada pasada en la Copa del Rey, que nos golearon 4-0? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta gente? Es cierto que tenemos que criticar también, pero la crítica debe ser una crítica constructiva, basadas en argumentos, para poder ver en qué se puede mejorar y en qué el equipo puede trabajar. Pero si criticamos por criticar, solo porque estamos enfadados en el momento, y no vemos el cuadro completo, y no sabemos percibir de por qué se empató, de por qué se perdió. Tal vez fue que el equipo rival hizo un gran partido, que las que nosotros tuvimos en momentos puntuales no las metimos, que el portero rival tuvo una gran actuación, la actuación de su vida, que hubo un mal arbitraje como contra el Getafe, donde nos dieron de golpe, donde se interrumpieron el juego, donde se quedó casi nada de partido. Entonces tenemos que saber y percibir todas estas cosas para poder hacer una buena evaluación de lo que está sucediendo y no volvernos locos. Entonces, esto realmente es lo que me preocupa a mí. Me preocupa el barcelonismo, el barcelonismo de algunos. Tenemos que tener una mente fría y saber argumentar o saber bien cuál es el problema. Tenemos que hacer una buena evaluación de lo que está sucediendo, no irnos con el resultado y decir, es que el Barcelona perdió, el Barcelona empató, está jugando mal, Xavi no sirve para nada, los jugadores no sirven para nada, no tienen el nivel. No, tenemos que saber evaluar por qué se está o por qué perdimos ese partido, por qué lo empatamos o por qué se está en esa situación en ese momento. Entonces, momentos difíciles vamos a tener durante esta temporada. Por lo que ya dijimos,
grandes rivales, el pésimo arbitraje que hay en España a favor del Madrid, a favor de lo blanco, la caverna que siempre está buscando desestabilizar al barcelonista y el mismo barcelonismo de algunos, barcelonismo entre comillas, que lejos de apoyar al equipo, muchas veces hacen lo contrario. Entonces estemos atentos. Bueno, eso es lo que yo quería mencionar en este video, ese es mi pensamiento y nos vemos pronto.